Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Agradecemos al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos concede de poder estar un domingo más juntos, reunidos, que usted haya abierto las puertas de su hogar, las puertas de su corazón, para que en este día podamos todos ser partícipes de este tiempo de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Bendecimos la vida del Señor. Hoy día es un día especial para muchos, para los padres. Saludamos a todos, primeramente saludamos a nuestra familia Esperanza de Gloria, saludamos a todos que están conectados, saludamos a todos los que domingo a domingo, viernes a viernes, miércoles a miércoles nos acompañan, están pendientes de la transmisión, de poder nutrirse. No, la idea no es que usted esté pendiente de una transmisión solamente, sino de que usted pueda, a través de este medio, a través de estas herramientas que el Señor nos ha dado, usted pueda escuchar palabra de Dios, podamos tener instantes de oración, podamos tener instantes de adoración, que podamos juntos bendecir el nombre del Señor, juntos podamos levantar el nombre de Cristo. Así que saludamos a toda la familia Esperanza de Gloria, saludamos a los padres, a los papitos de la familia Esperanza de Gloria y todos aquellos que nos ven en este día, sean todos los padres grandemente bendecidos. Creemos que debemos cumplir con la palabra del Señor, la cual dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que trae detrás una promesa. Así que Dios bendiga a todos los padres, los papitos de Esperanza de Gloria, y a todos los padres o papitos que nos están viendo en esta transmisión. Y lo más importante, que hoy día celebramos a nuestro Padre Celestial. Amén. Él es el que para nosotros tiene la mayor importancia, la mayor relevancia para nuestras vidas, y en nuestras vidas es adorar y bendecir el nombre del Señor. También enviar un saludo especial a la tía Bernarda. Dios te bendiga. Veía ahí en los comentarios que ella decía que esperaba que o trataba de decirnos que oráramos por ella, porque a nosotros Dios nos escucha, a usted también Dios le escucha. Si usted está en esta transmisión es porque Dios ha escuchado su petición, su clamor, su angustia, su pena, su dolor. Y en este día Dios ha permitido que usted esté ahí en esta transmisión y que usted pueda ser bendecida, que usted pueda ser restaurada, si es la voluntad de Dios, si es dentro de la soberanía de Dios. Esperamos que Dios le guarde ahí en el hospital grandemente, y a todos los que han puesto alguna petición ahí en la transmisión, que tengan la confianza en Dios primeramente. Nosotros como ministerio lo ponemos en una lista en la cual oramos durante la semana, o le ayudamos a orar a usted. El principal interesado debe ser usted, el principal motivador de esta oración debe ser usted. Y nosotros solamente le ayudamos a orar. Llevamos junto con usted su petición a las plantas del Señor, porque el Señor, así como nos escucha y nos oye a nosotros, también le escucha y le oye a usted. Así que no olvide, déjenos ahí en los comentarios, déjenos su petición. Deseamos ayudarle a orar, queremos ayudarle a orar durante la semana, para que Dios, en su infinito amor, en su gran misericordia y en su soberanía, que nunca se nos olvide que por sobre todas las cosas Dios es soberano y Él actúa en el tiempo de Él. Y Él actúa cuando a Él le parece pertinente. Así que Dios les bendiga a todos en este día, en este hermoso tiempo. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Vamos a leer ahí para que usted busque en su hogar con tranquilidad. Está en su casita, quizás está, o alguno trabajando como Tatiana, o algún otro que pueda estar en su lugar de trabajo, para que pueda buscar ahí en su Biblia o en su celular el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, ahí en el Antiguo Testamento. El profeta Jeremías, en el capítulo 29, vamos a estar leyendo un par de versículos, vamos a estar leyendo una porción de la palabra del Señor, para que en este día esperamos que Dios hable a nuestra vida con una voz clara, audible para nosotros. Amén. Y Jeremías capítulo 29, desde el versículo 11 al 13 vamos a leer, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor. Dice así la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Para que escuche la tía Bernarda. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Dios bendiga su palabra. Quiero leer la traducción para que los que están también ahí en la transmisión y no hay palabras que quizás no puedan ser familiares. Quiero leer el mismo texto en la nueva traducción viviente, en la Biblia, en la traducción NTV. Dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé y me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Esa es la versión, una versión quizá un poco más moderna o de un lenguaje más familiar para todos los que nos están escuchando. Y quiero en este día, bueno, no sé si está puesto ahí en el GC o lo pueda poner la dirección, el tema o el título de esta predicación, de este mensaje, que dice que quiero hacer una pregunta, quiero plantearle una interrogante a todos los que a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios. Y hacerle una pregunta, porque hay muchos que hoy, por las distintas circunstancias, un poco se ha desviado el propósito, el plan de Dios para con nuestra vida. Entonces, en este día yo quiero analizar un poco o bien breve algunas de las causas que han provocado, que han llevado a que muchos hoy día se hayan desviado del plan de Dios, se hayan desviado del propósito de Dios para nuestras vidas. Primero quiero decirle que Dios siempre tiene un propósito para nosotros, tiene un plan para cada uno de nosotros, y todo el propósito y todo el plan que Dios tiene para sus hijos es bueno. Así dice la palabra del Señor, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero a veces nosotros nos desviamos, a veces nosotros por distintas circunstancias, por distintas formas, por distintos ruidos, por distintas distracciones, este plan, este propósito de Dios se desvía de nosotros. Y no es que Dios haya desviado o que se haya olvidado del propósito, del plan de Dios que ha trazado para nuestra vida, pero a veces somos nosotros los que dejamos ese plan, ese propósito de lado por distintas razones. Y hoy día yo quiero analizar solamente 3 causas de lo que nos han desviado o lo que nos han llevado a desviarnos del propósito de Dios, del plan de Dios. Y a veces pensamos de que Dios se ha equivocado. O a veces pensamos de que Dios ya no nos escucha, o a veces creemos de que Dios no está pendiente de nuestra vida. Yo quiero decirle que no es así. Dios siempre está pendiente de usted, Dios siempre está con su oído presto, así dice la palabra del Señor, que Dios está siempre con su oído presto, que Dios no es un Dios que pueda cambiar, que pueda, como dice la palabra del Señor, Dios no se muda. Dios sigue siendo el mismo, de ayer, de hoy, lo será por los siglos de los siglos. Pero sabe, a veces nos suceden que por causa de las circunstancias, por causa de los problemas, por causa de las adversidades, por causa de nuestras malas decisiones, desviamos el plan de Dios. Desviamos el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso quise leer esta historia, que quiero hacer un símil de lo que le sucedió a la nación de Israel con lo que nos está sucediendo, nos puede suceder a nosotros en este tiempo. El pueblo de Israel, cuando Jeremías, uno de los profetas mayores, uno de los profetas más importantes que tuvo la nación de Israel, un profeta el cual muchos peyorativamente llaman el profeta llorón, porque era un profeta que cuando tenía que llevar un mensaje, porque a veces debemos ponernos en el lugar de las personas. Jeremías tenía que llevar un mensaje fuerte a su nación,
a su pueblo, a su familia espiritual. Tenía que llevar un mensaje que muchas veces era un mensaje duro para que el pueblo pudiera entender, para que el pueblo pudiera reaccionar. Y es necesario también que en este tiempo nosotros, a lo que nos toca administrar la palabra de Dios, a lo que nos toca llevar un mensaje a usted que está escuchando, es necesario que también nosotros a veces tengamos la capacidad de entender que Dios a veces también tiene un mensaje para que nosotros reaccionemos, para que nosotros salgamos de nuestra comodidad, para que nosotros salgamos de nuestro estado de confort, para que nosotros salgamos de nuestra vida a veces tan fácil. Pensamos que el Evangelio es solamente una forma de vestir, una forma de cantar, pero el Evangelio es la razón de nuestra vida, es cómo nosotros debemos vivirlo, es cómo nosotros debemos comportarnos día a día. Por eso quiero hacer un símil. En la nación de Israel, el pueblo de Dios había sido llevado prisionero a Babilonia por causa de su desobediencia, por causa de su pecado, por causa de su idolatría, por causa de que ellos no escucharon la voz de Dios. Y por eso cuando pensaba en el título y pensaba en nosotros ha desviado el propósito de Dios. Porque créame que Dios no tenía en su corazón que el pueblo, no estaba en el plan de Dios que el pueblo, en el propósito de Dios que el pueblo estuviera cautivo durante 70 años. Ellos llegaron a esa condición por causa de su desobediencia, por causa de su porfía, por causa de su idolatría, por causa de que muchas veces Dios le habló de diferentes formas, de diferentes maneras, pero ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Por eso en este día es importante que usted pueda entender que es necesario escuchar la voz de Dios. Que lo que está escuchando usted hoy día no es solamente la voz de un hombre, sino que está escuchando que es Dios el que quiere hablar a su vida, a través de mi vida, y que usted pueda escuchar su palabra, que usted pueda escuchar su mensaje, que usted pueda escuchar lo que Dios en esta día, en esta mañana, ha traído para su vida. Por eso le digo que quiero hacer un símil de lo que sucedía con la nación de Israel, con el pueblo de Dios, con la nación de Judá, con lo que está sucediendo hoy día con nosotros como iglesia. Porque así dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios que estas cosas que sucedieron anteriormente deben servirnos a nosotros como ejemplo. Toda la historia de Israel nos debiera servir a nosotros como ejemplo para no cometer los mismos errores. Pero sabe, a veces somos tan livianos para criticar al pueblo de Dios, a la nación de Israel, y no nos damos cuenta que caemos en los mismos problemas, en los mismos pecados, en la misma desobediencia. Y el sentido que tiene hoy día la palabra del Señor es poder hacer un llamado de atención al pueblo de Dios, es poder hacer un llamado de atención a los que somos parte del cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Y que usted se pueda hacer una pregunta: ¿qué en mi vida ha desviado que el propósito de Dios, que el plan de Dios se cumpla? Entendiendo que Dios tiene para nosotros un plan perfecto, que Dios tiene para nosotros un plan que solamente busca el bien para nuestra vida. Eso es lo que está tratando de decirle al pueblo de Dios a través de Jeremías. Y Jeremías le envía una carta a los que estaban cautivos en Babilonia. Él no podía en ese momento, Jeremías no estaba en Babilonia, no pasó los 70 años en el cautiverio, se quedó en los alrededores de Jerusalén, y desde ahí le escribe una carta a estos líderes, pero pensando en el pueblo de Dios, pensando en toda la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban acomodándose, porque así somos a veces los cristianos, no queremos salir de nuestro estado de confort. Dios nos habla, Dios no hace un llamado de atención, pero nosotros queremos quedarnos en la tranquilidad de nuestra vida. Queremos quedarnos en el confort, viviendo en nuestra zona de confort sin salir de ahí. Sin entender que los propósitos de Dios para nuestra vida, los planes de Dios son más altos. Sin entender que el plan de Dios es un plan perfecto para nosotros. Dios no quería que la nación de Israel estuviera en cautiverio durante 70 años. Pero por causa de su desobediencia, ellos fueron arrastrados hacia ese lugar. Pero aquí quiero comenzar con las tres causas. Hoy vamos a desarrollar tres causas por las cuales la nación cayó en cautiverio o desvió el plan de Dios.
Y esas mismas causas quiero hacer un símil a nuestra realidad de vida para que usted y yo nos podamos analizar. Vamos a hablar de la desobediencia. Vamos a hablar de cómo el pueblo escuchó la voz de hombres que no le dirigían hacia Dios. Y cómo muchas veces este pueblo no entendió cuál era la verdadera soberanía de Dios. Eso quiero que hoy día podamos transmitir a través de este mensaje, a través de la palabra del Señor. Primero, el pueblo de Dios llegó a esa condición. No porque era el plan y el propósito de Dios. A veces miramos las circunstancias de nuestra vida, lo que nos sucede, y pensamos, y cuando las cosas van mal, cuando las cosas no son de acuerdo a lo que nosotros pensamos, y nos suceden problemas, y estamos envueltos en dificultades, y estamos viviendo momentos difíciles, procesos difíciles para nuestra vida. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero nos damos cuenta que por nuestra desobediencia, la primera causa que quiero desarrollar en esta mañana en forma muy breve es la desobediencia. ¿A qué nos conduce la desobediencia? ¿Hacia dónde condujo a la nación de Israel la desobediencia? Los condujo al cautiverio, pero no era el propósito de Dios. Por causa de la desobediencia del pueblo de Dios, ellos no se cumplió el propósito de Dios en su vida. El propósito de Dios ellos que fueran una nación apartada, una nación que viviera en santidad. Y es lo mismo que quiere hoy para nosotros el Señor. Pero por causa de nuestra desobediencia, por causa de no obedecerle a Dios, de no tomar atención a lo que Dios nos dice, el propósito de Dios se ha desviado de nuestras vidas. Dios tenga misericordia. Dios nos ayude a entender que una de las principales, si no la gran marca que debe tener, que debe caracterizar a un cristiano, es la obediencia a su palabra. Una de las principales características que debiera mostrar un cristiano es la obediencia a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque en la obediencia a Dios es donde está nuestra ganancia. ¿Sabe que a veces pensamos que son las circunstancias difíciles lo que nos está haciendo vivir, los problemas que estamos viviendo, las dificultades que estamos viviendo? Pero muchas veces, o la gran mayoría de las veces, por causa de nuestra desobediencia, porque no hemos obedecido la palabra del Señor. Dios nos ha enseñado, Dios nos enseña día a día. Tenemos la dirección de Dios, ¿sabe qué? Lo que nos diferencia un poco del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel o la nación de Judá tenía la palabra del Señor profética, ¿verdad? Dios hablaba a los profetas, entre ellos a Jeremías, y ellos llevaban el mensaje al pueblo. Hoy día nosotros dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la profeta mayor, la palabra más segura. Dice que debemos estar atentos a esta, que es la profeta mayor, que es la palabra más segura. Pero ¿para qué debemos estar atentos? Para obedecerla, para obedecer su palabra, para que entendamos que este es nuestro manual de vida, para que entendamos que debemos regir nuestra vida conforme a la palabra del Señor, para que entendamos que no nos mandamos solos, no nos dirigimos solos. Debemos dirigirnos a través de la palabra del Señor. Hace poco compartí ahí en nuestro grupo de WhatsApp un mensaje que me llegó y se lo enviaba, que decía que era feliz el hombre que tenía una Biblia. Más feliz era aquel que escudriñaba esa Biblia. Pero la felicidad absoluta, decía el mensaje, era aquel que tenía la palabra, que escudriñaba la palabra, pero que tenía la capacidad de obedecerla. Porque no ganamos nada que Dios nos hable. ¿O qué ganamos en nuestra vida que Dios nos hable domingo tras domingo, viernes tras viernes, miércoles tras miércoles, lunes tras lunes, el día de la semana que usted escuche la palabra del Señor? ¿Qué gana? ¿Qué gana su vida espiritual si usted no es capaz de obedecerla? Si yo no soy capaz de obedecerla. Es como un padre, ¿verdad? Hoy día que estamos celebrando a los papitos acá en la tierra, es como un padre. ¿Cómo se sentiría un padre si su hijo, usted papá que no está viendo, cómo se sentiría si su hijo le escucha, pero no le obedece? Porque es distinto y muchas veces lo vemos, ¿verdad? Que uno le habla a un hijo y el hijo lo escucha y le dice, sí, papá. Yo mando a mi hijo, le digo, hijo, anda, recoge eso que está ahí, voy a tratar de ser gráfico. Recoge eso que está ahí que se cayó. Y su hijo le dice, sí, papá, lo escuchó.
Pero si Él no recoge eso que usted está mandando, no le está obedeciendo. ¿Cómo se siente el corazón de un padre cuando le habla a los hijos, y le habla una vez, y le habla 2 veces, y le habla 10 veces, y el hijo no le obedece? Y esa desobediencia muchas veces arrastra al hijo a una circunstancia difícil de su vida. ¿Será el propósito de Dios que ese hijo se desvíe? ¿Será el propósito de Dios que ese hijo se aparte? ¿Será el propósito de Dios que ese hijo no haga lo bueno a los ojos de su Padre terrenal? Así es como actúa Dios. Así es lo que nos sucede hoy día. Escuchamos la palabra de Dios y a veces nos emocionamos, porque a veces es solo eso. Usted escucha una palabra del Señor y siente que le llegó al corazón, pero si no la obedece es solamente emoción de un momento. Lo que Dios desea de nosotros es que nosotros seamos hijos obedientes. Usted que es padre, usted que es madre, que le gusta que su hijo le obedezca, el Padre Celestial, a quien hoy día nosotros honramos, a quien hoy día nosotros celebramos, a quien hoy día nosotros levantamos pleitesía, adoración y alabanza, también espera que usted le obedezca. No solo que usted le escuche, no basta que usted le escuche. Porque dice la palabra del Señor cuando Dios le llama la atención ahí en el libro de Hebreos, porque los hebreos se habían puesto tardo para oír, porque les entraba por un oído y les salía por el otro. Y a veces así somos como hijos de Dios. Escuchamos la voz de Dios, pero no la procesamos en nuestra mente, en nuestro cerebro para obedecerla. ¿Y sabe lo que demanda Dios de nosotros? Que podamos obedecer su palabra, que podamos obedecer sus mandatos, que podamos obedecer sus preceptos. Esa es la primera causa que desvía nuestra vida del propósito de Dios, la desobediencia. Dios busca hijos que sean obedientes. Dios busca de mí y busca de usted que podamos obedecerle. ¿Sabe? Yo como leía ahí el mensaje de la tía Bernarda, quizás está viviendo un momento súper difícil. Está en un hospital, postrada quizás en una cama, pero en medio de las circunstancias más adversas, en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de las circunstancias más traumáticas quizás para el ser humano, tenemos una seguridad de que Dios nos escucha. Pero sabe, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, es necesario que no solamente sea escucharla, sino obedecerla, sino ponerla en práctica. Eso es lo que Dios demanda de nosotros hoy día, y esa es la primera causa que ha desviado mucho del pueblo de Dios a apartarse, y que el propósito de Dios, el plan de Dios no se cumpla. Eso estaba pasando con el pueblo de Dios ahí en el cautiverio. ¿Qué le dice Jeremías al enviarle esta carta? No, si el propósito de Dios nunca ha sido que ustedes vivan esta dificultad, este problema. Por eso le dice en la versión NTV, decía, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno. Ese es el plan que tiene Dios para su vida, ese es el propósito que tiene Dios para su vida, que su vida sea una vida que pueda vivir en el bien. No lo tome solamente en el aspecto material, porque a veces pensamos que todo rebunda en lo material. No. Piense que Dios para usted tiene un futuro, que es un futuro que no está establecido solamente aquí en esta tierra, sino que tenemos un futuro que va más allá, que para lo que Cristo murió en la cruz del Calvario, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Ese es el primer propósito, eso es la primera causa que nos desvía del propósito de Dios. ¿Cuál es la segunda causa? ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? ¿Por qué cayó cautivo el pueblo de Israel? Primero, por su desobediencia, ¿verdad? Pero segundo, ¿por qué? Porque escucharon a hombres que los desviaron del propósito de Dios. ¿Qué pasaba con los reyes? Los últimos reyes de Judá, antes de que el pueblo cayera en cautiverio, fueron reyes que hicieron lo malo, que no escucharon la voz de Dios, que escucharon su voz, que se endiosaron, que se engrandecieron ellos por sobre Dios. Entonces el pueblo de Israel escuchó a esos hombres. Aquí mismo, cuando estuvieron en cautiverio, vinieron muchos falsos profetas a hablarle al pueblo de Dios, a decirle, no, si el Señor te va a sacar de este lugar muy pronto. Pero Jeremías le había dicho ya desde antes que iban a ser 70 años que iban a vivir en cautiverio. Pero ellos escucharon la voz de aquellos que le hablaban más suave. Porque eso pasa hoy día con nosotros. Que a veces cuando nos habla la palabra del Señor fuerte y golpeado,
no queremos escucharla. O cuando la palabra de Dios nos habla fuerte y nos corrige, nos hacemos a un lado como si no fuera para nosotros. Pero dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, con la finalidad de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Toda la palabra del Señor, pero a veces hoy día, y quiero hacer un mea culpa, que hoy día vemos a un montón de predicadores que nos predican y no hablan solamente de la prosperidad, y no hablan solamente del amor de Dios, y no hablan solamente de las luces, y hay muchos que han tratado de usurpar el lugar de Dios. Hoy día hay hombres que han tratado de usurpar el lugar de Dios, el lugar que le corresponde a Dios, que la honra y la gloria es de Él, pero hoy día los hombres con su verborrea, con su forma de hablar, donde los mensajes que hoy día tú escuchas son mensajes solamente que te hablan del amor, que te hablan de que ven a Dios, que no vayas a tener problemas, que el Evangelio es vivir en prosperidad. Que yo no digo que eso no sea así, pero sabe, es necesario que nosotros prediquemos la palabra del Señor tal cual es. Y Dios lo primero que demanda de nosotros es que vivamos una vida correcta, que nos arrepintamos delante del Señor, que podamos vivir una vida conforme a sus parámetros. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Escucharon a los reyes. Hoy día cuando usted escucha a muchos predicadores que se han olvidado que la honra y la gloria le pertenece al Señor, que han tratado de poner su vida, que las luces lo han mareado, que buscan solamente tener grandes multitudes que lo escuchen, que se afanan y que ocupan todo su tiempo, no en predicar el Evangelio desde el corazón, sino que predicar un mensaje que pueda mantener a la gente entretenida, que pueda mantener a la gente cautivada por un mensaje de hombre. Y nos cuesta escuchar un mensaje donde Dios te reprenda, donde Dios te llame a la corrección, donde Dios te llame a que tú tienes que cambiar tu forma de vivir. Nos pasa hoy día igual que lo que le sucedía a la nación de Israel. Las luces a los hombres le han mareado. Los hombres han tratado de usurpar el lugar de Cristo y tratan de ponerse ellos en el trono más alto y más sublime. Pero sabe, el único que se merece la honra, la gloria, se llama Jesucristo el Señor. Sabe, cuando tú escuchas a un predicador que te hable solamente de lo bueno, de lo bonito del Evangelio, y no te diga que tú tienes que corregir tu vida, que tú tienes que arrepentirte, que tú tienes que volverte de tu mal camino, no le pongas tanto oído, porque es necesario que Dios nos corrija. Quiero leerle un texto ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo para que tenga cuidado de los hombres de los últimos tiempos. Y cuando usted mira lo que está sucediendo hoy día, donde yo no cuestiono que usted esté y pueda ser parte de distintas transmisiones, creo que es bueno, pero porque se está alimentando, pero también tiene que evaluar la clase de alimento que le están dando espiritualmente, tiene que evaluar lo que Dios, la palabra de Dios para su vida, tiene que evaluar aquel hombre que le está ministrando. Dice así la palabra del Señor ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, dice: también le habla a Timoteo Pablo, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, sin afecto natural, implacables, calumniadores, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Es una recomendación del apóstol Pablo
a Timoteo cuando lo deja ministrando a la iglesia en Éfeso. Y si usted lee las características de esos hombres, se dará cuenta que muchas de esas características son similares a muchos hombres que se han postrado hoy día, se han levantado, se han endiosado. Las luces le han mareado hoy día. Lo más importante son ellos, lo más importante es escucharle a ellos y lo más importante es seguirle a ellos, y tienes que escuchar la voz de lo que dice tu pastor, y tienes que escuchar la voz de lo que dice tu sacerdote, y tienes que escuchar la voz. Yo no digo que no sea así, pero tienes que escuchar la voz cuando la voz venga de los labios y del corazón del Señor. Eso es lo que demanda Dios de la iglesia, que tengamos la capacidad de ver si realmente aquel que nos está ministrando, o lo que nos está ministrando, sea un alimento sólido para nuestra vida, que nos enseñe, que nos corrija, porque la palabra del Señor debe corregir nuestros malos comportamientos. No es tu amigo solamente el que te golpea la espalda y te dice sigue igual. Es tu amigo el que te dice no, estás equivocado, estás errando. Así es Dios con nosotros. Si Dios te está corrigiendo en esta mañana, es porque Dios te ama. Si Dios me está corrigiendo en esta mañana, es porque Dios me ama. Esa es la segunda causa por qué el pueblo de Dios ha desviado el propósito y el plan de Dios. Que lo mismo que le pasaba al pueblo, a la nación de Judá, de escuchar a estos reyes y a estos profetas y los sacerdotes. Me acordaba de los sacerdotes del tiempo de Malaquías, cuando Dios a través de Malaquías le hace una reprensión y le dice: ¿qué han hecho ustedes, sacerdotes? ¿Qué han hecho ustedes, que son los ministros de Dios? Cuando saben cuáles son las formas de llevar la ofrenda ante el Señor, y ustedes traen ante mí el animal enfermo, el cojo, lo que les sobra. Y le llama la atención ahí en el capítulo 3 de Malaquías a los sacerdotes, porque estaban desviando el corazón del pueblo. Así hay muchos que hoy día están predicando y no te están llevando hacia el camino de la santidad, sino que te están desviando de la verdadera relación con Dios. Esa es la segunda causa que lo está desviando. Y la tercera causa, que el pueblo de la nación de Israel nunca, hasta que estuvo en cautiverio, solamente después del cautiverio lo entendió, que Dios actúa en su soberanía. Y hay algo que hoy día nos está sucediendo a nosotros, que queremos que Dios actúe conforme a lo que yo tengo planeado, establecido. Queremos que Dios actúe conforme a lo que yo digo. Y a veces queremos manipular a Dios. A veces queremos moverle los hilos nosotros a Dios. No entendemos que Dios es soberano. No hemos entendido que Dios es el soberano, que Dios hace todas las cosas. ¿Sabe que el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, no entendía lo que Dios quería de ellos? Lo primero que hicieron cuando se vieron enfrentados a la primera dificultad fue renegar contra Dios, decirle: ¿cómo Dios nos trae a morir aquí, al frente del mar, aquí en el desierto? Y empezaron a levantarse en contra de Moisés. No entendía, y muchos preguntaron: ¿pero por qué Moisés? Recuerdo la historia de Coré y su familia. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué las cosas no se hacen como yo quiero, como yo deseo? Y quizás muchos de ustedes se han preguntado en su casa: ¿por qué las cosas no salen como yo quiero? ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. Y la soberanía de Dios no la puedo cambiar ni yo, ni la puede cambiar usted. ¿Sabe que a veces tenemos tantas confusiones en lo espiritual y cuando nos mandan a orar por los enfermos, vamos y nosotros con nuestras capacidades queremos declarar sobre esa persona sanidad? Nosotros tenemos que aprender que debemos orar para que Dios haga su voluntad en la vida de aquel que está enfermo, porque así reconocemos la soberanía de Dios. Si hay algo que nos ha faltado en este tiempo, es reconocer que Dios es soberano, que yo quizás quiero las cosas al modo mío. Quizás yo quiero el evangelio como yo lo percibo. Pero sabe, no es así. La soberanía de Dios es la que marca el desarrollo de nuestra vida. Por mucho que yo quiera que un familiar sea sanado, por mucho que yo quiera que yo vivir de alguna forma determinada, si no entiendo que el soberano es Dios, que la soberanía le pertenece a Dios, que mi vida le pertenece a Dios, me va a pasar lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel, que por causa de no entender que Dios es el soberano,
se desvió el propósito de Dios para su vida. Esas son las tres causas. Las tres causas que quería desarrollar en muy pocas palabras, pero para que usted lo pudiera entender. Si usted quiere que el plan de Dios, el propósito de Dios, se lleve a cabo en su vida, anote por ahí estas tres causas que lo van a desviar. Yo podría haber hablado de las causas que pueden acercarlo más al propósito de Dios, pero ¿sabe? Hoy día es necesario que hagamos un llamado de atención a lo que nos está desviando, al ruido ambiental que nos está desviando. Y estas tres causas son la desobediencia, escuchar a hombres amadores de sí mismos y que se sienten dueños de la verdad, y no entender que Dios es el Dios soberano. Pero sabe, Dios en esta mañana nos está dando la oportunidad para que podamos revertir nuestra situación, para que podamos orar para que Dios en su perfecta soberanía actúe en la vida de aquellos que lo necesitan. Y por favor ponga ahí en los comentarios su petición para que le ayudemos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra, pero para que lo pueda entender en su corazón. Gracias te damos, eterno Dios, porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia y tu bondad es para siempre, porque tú nos enseñas, Señor, a la luz de tu palabra, cuál es la forma en cómo debemos comportarnos. Hoy día hemos aprendido, Señor, tres causas, de muchas más que pueden haber, que han desviado el plan y el propósito de Dios para con nuestras vidas, Señor. La desobediencia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres obedientes a tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a no escuchar voces, Dios mío, que nos puedan desviar del propósito de Dios. A hombres, Señor, como decía, le recomendaba Pablo a Timoteo, amadores de sí mismos. Hombres que buscan su gloria más que la gloria del Señor. Hombres que hoy día piensan que las luces, la gloria se le debe dar a ellos, cuando el único digno de recibir honra y gloria eres tú, Jesucristo amado. Señor, y ayúdanos a entender que por sobre todas las cosas tú eres soberano. Dice la palabra del Señor que tú tienes misericordia de quien quieres tener misericordia. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, en este día, aquellos que han puesto sus peticiones. Señor, oramos para que tú en tu perfecta voluntad actúes, Señor, dentro de tu soberanía. Dios mío, para que vayas al necesitado, vayas al afligido, vayas al menesteroso, vayas al que está enfermo, Señor. Y tú en tu perfecta voluntad y en tu soberanía puedas actuar en sus vidas. Señor, no tenemos capacidades propias para pedirte algo, Señor, para demandarte algo. A veces, Señor, hay muchos que piensan o que creen que Dios es un empleado más de ellos. No, Señor. Solamente queremos que en tu misericordia tú mires a todos aquellos que necesitan de ti. Señor, todos aquellos que están viviendo situaciones complejas, adversas, difíciles, que están viviendo situaciones de enfermedad, Señor, que están quizás algunos subyugados por algún problema mental, espiritual. Señor, aquellos que están, Dios mío, encadenados, Señor, por alguna circunstancia difícil, te pido por misericordia y en tu perfecta voluntad que tú actúes en la vida de cada uno de ellos, por misericordia, Señor. Tú eres soberano, no queremos cambiar, Señor, no queremos transar tu soberanía, porque tú, Señor, sabes cómo hacerlo, en el tiempo y con quién hacerlo. Solamente clamamos, Señor, para que tú tengas misericordia. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios mío, que también hace siempre a nuestra vida, aunque a veces es dura, pero es tan necesaria. Gracias te damos y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.